Bueno, a continuación vamos a seguir viendo del módulo ejecutivo de SW ciertos estudios. Para ello entramos en el módulo ejecutivo de SW, nos vamos nuevamente a la pestaña de estudios. Ahí nos vamos en estudio a analizar rodeo y tal cual lo hicimos anteriormente con las primeras pestañas. Ahora vamos a trabajar sobre la parte de gráficos de los estudios y fundamentalmente tiene que ver para que alguno de los usuarios que se puedan sentir más cómodos viendo gráficos tengan algún cierto grado de posibilidades de interpretar algunos aspectos. Básicamente son 3 o 4 aspectos que tienen que ver con la parte gráfica del rodeo. Entonces lo que vamos a hacer es, desplegamos el tipo de análisis, vamos a mirar en un primer momento el intervalo parto-concepción, y esto lo que pretende hacer es lo siguiente: pretende analizar para una curva de tasa de preñez que uno previamente fija, en este caso está fijada a un 13%, la curva para una tasa de preñez del 13% sería la verde, sería la verde que estamos marcando, y en el caso de este establecimiento obviamente que está a partir de los 100 días por encima de eso. Entonces nosotros lo que vamos haciendo es vamos a estimar una tasa del 16% para ver cómo daría. Todavía estamos por debajo, entonces vamos a ir a un 18%. Y ahí vemos que prácticamente la tasa de preñez al principio está por debajo, posteriormente se equipara, con lo cual vamos a tratar de trabajar con una tasa del 17%, donde en algunos momentos está por debajo, digamos, el establecimiento, y en otros está por arriba, y más o menos es lo que nos está marcando. Esto es simplemente para ver sobre los animales que uno tiene en cuestión en establecimiento para un periodo de espera voluntario de 45 días, cuál es la tasa de preñez de los 46 animales que hoy están preñados en el establecimiento. Básicamente uno podría decir de que la tasa de preñez de este establecimiento, principalmente a partir de los 160 días, se comporta en el 17%. En periodos anteriores, digamos entre los 110 días y los 160 días está por encima, y cuando recién comienza el periodo de servicio, digamos hasta los 100 días, está por debajo. Aquí lo que nosotros podemos hacer es verlo en cantidad de animales, o sea, cuántos animales tenemos preñados, ¿no es cierto?, con las distintas tasas de preñez, y también podríamos verlo en porcentaje. Esto tiene como efecto ver que alrededor de los 140, 150 días tenemos el 67% de los animales, preñados, que ya lo veíamos en los gráficos anteriores, pero bueno, es una manera más de poder ver en forma gráfica cómo representamos la evolución de nuestra tasa de preñez. Posteriormente podemos ver el intervalo parto-primer servicio, cómo se ha dado, y acá nosotros siempre fijamos una ventana que la podemos correr, que es teórica, digamos que la podemos correr, pero básicamente fíjense ustedes, lo mismo que antes para un establecimiento con 109 animales, un periodo de espera voluntario de 45 días, sobre un total de 109 animales, siempre las referencias se encuentran arriba. Nosotros tenemos que el intervalo parto-primer servicio, digamos, para 77 animales estuvo entre los 100 días a 83 animales 120 días. Lo podríamos poner en porcentaje, entonces sabemos que entre los 100 y 120 días nosotros le damos servicio entre el 71 y 76% de los animales. Esto podríamos estar corriéndolo y decir qué pasó en los primeros ciclos post periodo de espera voluntario. Entonces nos venimos aquí, por ejemplo, corremos esto y nos fijamos hasta los 100 días y bueno, tenemos desde un 16% animales a un 71%, que en términos reales sería de 17 a 77 animales, ¿no es cierto? Esto podríamos volver a correrlo. Simplemente nos da una idea, y por supuesto después la curva se aplana, porque indudablemente que hay animales que se van del establecimiento, no van a tener este servicio, con lo cual la curva se aplana. Pero fíjense que en este caso, digamos, se estabiliza en el 86% a partir de los 160 días y ahí queda hasta el final. Después lo que podemos estar haciendo es
fijarnos qué relación hay entre la producción y los días de abierta de las vacas, ¿no es cierto? Acá esto es interesante, fijarnos fundamentalmente, esto es interesante fijarnos fundamentalmente para ver cómo se dan los establecimientos. Vamos a poner más animales para que sea más gráfico. Y lo que estamos viendo acá es, para un total de vacas que hoy están vacías y que están en producción, que son 431 en los establecimientos analizados en cuestión, nosotros podemos diferenciar primero, con los triangulitos con la punta hacia arriba y claros, los animales de primer parto que aún se encuentran aumentando de leche. Fíjense ustedes que en general se los encuentra aumentando de leche, tengamos en cuenta que esto es verano, hasta los 110 días de parida más o menos, y después en general tienden a bajar. Tenemos un 8% de animales de que son de primer parto y se encuentran aumentando de leche y que están vacíos. Fíjense la cantidad de animales que tenemos aquí, pero fíjense un poco también los animales que entran al verano, cómo se nos entran a pasar y cuántos animales empiezan a bajar la producción de leche y aún están vacíos. Fíjense que aquí estamos con animales que tienen más de 150 días de parida y la mayoría se encuentra bajando de leche. Los triángulos oscuros pertenecen a vaca de 2 o más partos. Y si nosotros nos posicionamos sobre el animal en cuestión, nosotros vemos de que nos hace una referencia al número animal y el servicio y la fecha del servicio. Nosotros aquí podemos analizar un poco la información global, o sea, sobre el eje de las Y tenemos la producción en litro y sobre el eje de las X tenemos los días de parida, los días de abierto que llevan las vacas. Recuerden que esto se refiere a animales que aún no se han preñado, son días de vacías. Entonces, fíjense ustedes que el 8% aún se encuentra vacía de las vacas de primer parto, de 2 o más partos el 22%, y aumentando de leche, ¿no? Bajando de leche las de primer parto tenemos un 25% y de 2 o más partos tenemos un 42%. Esto nos va indicando un poco cómo tenemos corrido o cómo estamos de bien o mal, según las tengamos en este área las vacas vacías o en este área las vacas vacías. Y obviamente si los triangulitos apuntan hacia arriba, quiere decir que son animales que están subiendo de leche, o sea, vale decir, entre el control anterior y el actual, los animales subieron de leche. Y en el caso de las que están bajando, entre el control anterior y el actual, los animales bajaron de leche. Lo mismo podemos hacer para las vacas, la relación con los animales que están preñados. O sea, y acá lo que vamos a ver es una cosa muy simple, que es, otra vez lo mismo, ¿no es cierto? Los animales anaranjados son las vaquillonas, son animales de primer parto, vacas de primer parto, y las color verde son animales de 2 o más partos. Y otra vez lo mismo, fíjense, tenemos una gran cantidad de animales que quedan preñados en este lugar, o sea, vale decir entre los 50 y 150 días, y después, bueno, después tenemos distintos desvíos, inclusive según los tambos, la población analizada. Pero sí podemos ver claramente que hay animales que han estado aumentando de leche alrededor de los 200 días y quedaron preñadas ahí, 200 o más, como también tenemos animales de que han quedado preñadas a los 150 días bajando de leche, o inclusive tenemos animales que con 110 días quedaron preñados bajando de leche. Vale decir, de que el animal, digamos, no tiene una relación directa la producción con el hecho de quedar preñada. Tiene mucho más que ver con el manejo, nuestros balances nutricionales, nuestra historia de alimentación, que el caso puntual de la preñez y la producción. Pero es interesante tenerlo en cuenta porque nos da una idea de dónde estamos parados. Y créanme de que cuando uno se pone a analizarlo sobre distintas bases, distintos establecimientos, este tipo de gráficos lo que siempre muestra es que muchas vacas quedan preñadas tipo escopeta de munición fina, digamos, en este área que estoy marcando, o sea, entre los 60 y 130, 140 días. Después habitualmente hay un bache, después hay otra vez un aglomeramiento, digamos, y después nuevamente, bueno, ya son las vacas que están realmente lejos y algunas de ellas se van. Pero básicamente tenemos que ver para cada establecimiento dónde estamos parados y cómo es la forma, la figura, como para poder tomar alguna determinación.
Esto es en el caso de los gráficos, una visión rápida del caso de los gráficos, pero que por ahí en algún momento puede ser interesante. Particularmente yo utilizo mucho esta figura para ver un poco cómo tengo distribuidas mis preñeces. O sea, vale decir, el 21% de los animales de primer parto se preñaron aumentando de leche y el 26% de las vacas de 2 o más partos se preñaron aumentando de leche. Y bajando de leche, de primer parto solamente se preñó el 16% y las de segundo parto el 35%. Fíjense ustedes que uno podría decir que las vacas de primer parto cuesta por ahí preñarla y el 21% de las vacas de primer parto se preñaron aumentando la producción entre el control anterior al que se le dio el servicio que generó la preñez y el posterior. O sea, esto es interesante tenerlo en cuenta más que nada para ir viendo cómo evolucionan los establecimientos y para ir haciéndose una idea de cómo debe ser la figura del establecimiento en el cual estamos parados estudiando la gráfica.